de chorizo, ¿no? Ha llegado nuevamente la hora del reloj checador. Ya estoy Este acá. es un espacio en el cual tratamos de analizar siempre con distinguidos invitados temas que son del interés del país, pero que también y de una manera muy especial son del interés de los trabajadores. Muchas veces tratamos temas a lo mejor más amplios, pero siempre desde la perspectiva de los trabajadores. Y pues preocupados como hemos estado de tener invitados de lujo, pues ahora tenemos al licenciado Eduardo Díaz Reguera, que pues ha tenido que hacer un espacio en su intensa actividad para atender esta invitación. Y por supuesto nos acompaña el licenciado Jesús Luna. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto en volver a estar con ustedes. Es un placer, sobre todo porque efectivamente es un programa que pretendemos que los trabajadores, que son principalmente quienes nos ven y nos escuchan, con estos invitados de lujo que tenemos, pues pudieran tener una visión más amplia y clara del acontecer del mundo de trabajo. Y pues en esta ocasión, pues volvemos al tema, a uno de los dos temas que más hemos atendido, que es el de la legislación laboral, el del mundo del trabajo, las leyes, los conflictos, etcétera. Y aquí, pues, habría que recordar que la historia de la legislación laboral en nuestro país, pues, es una historia ya bastante larga, y a lo mejor su inicio, ya en términos de leyes, decretos, no fue el mejor, y tal vez no muy conocido. Y según hemos encontrado, el 1 de noviembre de 1865, el emperador Maximiliano emitió un decreto sobre la libertad del trabajo en la clase de jornaleros. Pues para que se den una idea, el artículo 2 de este decreto establecía como los momentos de inicio y fin de la jornada, la salida y la puesta del sol. En fin, no era lo mejor, pero hay que entender las condiciones, unas condiciones pues, muy difíciles que se vivían y que se estaba en un momento en que los conservadores mexicanos habían decidido entregar el gobierno de nuestra nación a un gobernante, a un personaje extranjero. Pero ya en la Revolución Mexicana se da una lucha de los trabajadores, también no siempre en los mejores términos, pues en alguna emisión tal vez valdría la pena analizar el papel de los batallones rojos, analizar cómo se da la discusión para llegar al artículo 123, etcétera. Pero ya en términos más generales, ya más precisos, en 1931, en agosto, se aprueba la Ley Federal de Trabajo. De ahí tuvieron que pasar muchos años hasta 1960, ya me corregirán nuestros distinguidos licenciados si es la fecha en que hay una modificación a la Ley Federal de Trabajo, y hay reformas también constitucionales, reformas al artículo 1, al artículo 123, bueno, 1970, y tenemos las más recientes reformas, que es la de 2012, y la reforma a la Ley Federal de Trabajo de 2019. En fin, ha habido muchos cambios y por supuesto que también ha habido cambios menores, cambios en tal o cual artículo, en algunos cambios buscando beneficiar a los trabajadores, otros no tanto, y en algunas reformas, toda la reforma de hecho fue contraria a los trabajadores. En fin, vamos a hablar de esto con el licenciado Eduardo Díaz, y pues tal vez yo en esta ocasión no debería estar, porque pues la experiencia aquí la tiene el licenciado Luna, y vamos a pedirle al licenciado Luna que de inicio, y por supuesto le damos la bienvenida a licenciado Díaz Reguera. Licenciado.
Pues voy a tratar de ser muy breve porque yo creo que hay que aprovechar mucho la sapiencia del licenciado Eduardo. Tiene mucho que comentarnos. Yo nomás comenzaría preguntándole así directo y de frente. eh, Efectivamente, ya el compañero Guillén dio una introducción bastante buena. Es en 1970 cuando se hace la primera gran reforma. En 1980 se hace otra reforma, que es toda la parte procesal, que también vino mucho a ayudar. Durante la creación de la Ley Federal del Trabajo se manejó en base, pues no dijéramos, fue cosa sencilla, porque desde el 17 se empezaba a constituir tribunales que fueran de conciliación y arbitraje. Más sin embargo, desde que se creó la Ley Federal del Trabajo, se creó con el espíritu de que fuera tripartita, es decir, que los tres sectores más importantes y afectados pudieran intervenir, el sector obrero, el sector patronal y la representación gubernamental. Pero pues los tiempos cambian y estamos en pleno siglo XXI. En este siglo se han hecho dos grandes transformaciones a la Ley Federal del Trabajo. La pregunta que yo le diría al licenciado Eduardo es la siguiente. Hay una serie de principios legislativos, como el principio de reciprocidad, el principio de igualdad. Hay una serie de principios que son muy importantes y que de una u otra forma que cuando se modifica la ley, estos sufren cambios. Con la reforma que se hizo ahora y en el 2019, ¿tú, licenciado Eduardo, consideras que no hubo afectaciones a estos principios fundamentales del derecho laboral? Y si en gran parte o en menor parte los cambios que se hicieron en este 2019 mantuvieron esa reforma que se hizo en el 2012, que desde mi punto de vista, y yo creo que muchos sindicalistas así lo consideran, pues fue una reforma retrógrada que más benefició a la parte patronal y perjudicó al movimiento de los trabajadores. Pero lo importante es tu opinión, licenciado Eduardo. No, yo digo que la cuestión de la trayectoria no la sabemos todos nosotros, no decimos de cuántos años porque entonces van a ellos adivinar, los compañeros que nos puedan ver y compañeras, la edad, entonces ahí no me conviene, pero el hecho es que toda esta parte que dice el licenciado Carlos Guillén y que complementa el licenciado Jesús Luna, esta es la historia y decimos nosotros ahora tenemos que cambiar esa historia. Pero los protagonistas principales, que son los trabajadores, resulta que no participaron, no fueron convocados, poco se les hizo pedirle su opinión, y entonces en todas las legislaciones pues interviene la intención y el prevalecer los gobiernos, lo hacen en ese sentido. Entonces decimos nosotros, cuando se empiezan a conocer las relaciones propiamente de trabajo, es ya en la época posterior, digamos, a cuando se terminaron la relación entre los señores feudales y los siervos de la gleba, porque antes existían las relaciones entre amo y esclavo, de subordinación completamente, y después ya cuando al terminar la parte esta del feudalismo, ¿verdad? Y se crearon los estados generales, como el primer estado fue Italia, por ejemplo, ya nacen las relaciones de trabajo, sobre todo en mucho auge por la aparición de la industria, ¿no? La cuestión de la aparición de las máquinas de vapor y toda la parte esta de la electricidad, y entonces se transforma el mundo y las relaciones son aparentemente de iguales, pero vemos que no es así. Entonces, cada gobierno le da su significado a las reformas que está estableciendo ellos, pero está dentro de un sistema propiamente de relaciones del capital y el trabajo, ¿no? O sea, son de una situación de un sistema capitalista, digo, eso no lo podemos negar, estamos inmersos en eso. Ahora, esta parte, lo que tratamos de sacar es la parte beneficiosa, entonces decimos,
En principio la Revolución Mexicana en realidad estalló en la parte del campo. En realidad los que hicieron la revolución no son los campesinos, porque si nos vamos a la parte de cómo estaba conformado el movimiento obrero, era muy pobre en comparación a cómo se fue dando en otros países, y entonces su participación no fue determinante, aunque alguna gente sí buscó, porque acuérdense que se pregona que la primera constitución, que fue la de 1917, es la que con un contenido social, antes que la de Bismarck, que en Alemania, pues fue la mexicana, la constitución mexicana, y decimos sí, pues con mucho orgullo, pero en la práctica, ¿qué representó esa, o traducirlo en ese beneficio a los trabajadores? Y ahí es donde decimos nosotros, la reforma que ya se realizó, pues todavía no hay una práctica de cómo se está generando en ese beneficio. Sabemos la del 2012, que decimos cómo es posible que hayan limitado en aras de determinar que los juicios eran muy largos, cómo determinar que los juicios duraran menos tiempo por el hecho de acotar a 12 meses de salarios caídos la condena de la empresa, dice uno, de los patrones. Esto no resolvió el problema de raíz que habían prometido con su reforma a la ley, ¿verdad? Sí hubo algunas reformas interesantes, pero la reforma que debería haber sido en este 2019 con un gobierno distinto, debería de haber atacado el problema del outsourcing, debería haber atacado el problema de los 12 días de salarios caídos como un límite, ¿verdad? Que es atentatorio. Los juicios no se abreviaron, siguen durando. Digo, yo tuve un juicio de 22 años y habrá gente que todavía tiene otro récord, ¿no? Pero 22 años en un juicio para que resuelvan me parece excesivo. Y esta reforma a la ley del 2012 pues no ataca. Ahora, las reformas, vuelvo a insistir, son un mecanismo para perpetrar la cuestión de esas relaciones de trabajo, ¿sí? En donde pues predomina la cuestión de un sistema capitalista, ¿verdad? Y la cuestión de las reformas, medianamente, cuando hay una presión social, pues se arrancan la parte, digamos, de beneficio a los trabajadores. Digo, la Constitución de 1917 era muy importante, y el artículo 123 que se dio en ese tiempo, pues ya hablaba de una obligación de los patrones de proporcionar habitaciones a los trabajadores. Si tenía más de 100 trabajadores, tenía que generar una vivienda para ellos, ¿no? Algunas empresas sí lo hicieron, sobre todo en el auge de las textileras. Uno veía Covadonga, que ya está por el estado entre Puebla y Tlaxcala, que está la empresa, la fábrica, y luego está un campo de fútbol, está una escuela del artículo 123 que todavía se sigue pregonando su existencia, aunque no hay muchas escuelas, artículo 123, y procuraban a los trabajadores tener eso. Después, esa obligación que derivaba de la ley, de la Constitución, ya en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, se tradujo en crear en el año 70 una ley también que generaba un organismo público descentralizado denominado el Infonavit, por ejemplo, y era formado de manera tripartita también. Pues nos dicen que ya nos estamos excediendo y nos vamos a un breve corte, claro, en el cual pues nos vamos a enterar de algunos otros de los programas que emite Cananea TV. Estamos de vuelta en unos momentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rosa Pérez, de la Red de Personas Desaparecidas. Los invito a ver Cananea TV, porque la lucha sigue. Continuando con el tema de lo del Infonavit, que fue creado de manera tripartita, bueno, entendíamos nosotros que a los 10 años, a los que no tendrían derecho al disfrute de tener una casa,
y pagarla a crédito, pues dice la ley misma, decía que le iban a regresar el dinero. Y después se modificó a los 10 años, antes de los 10 años se modifica y dice, sí, pero solamente se le entregará las aportaciones al que esté incapacitado o al que haya muerto, se le dará a la viuda. Dice uno, no, pues cómo cambiaron esto. Entonces, hay toda la intención de modificar la ley para no cumplir algunos derechos consagrados en la Constitución. De eso se ha valido muchas veces este tipo de reformas. Ahora bien, hay una reforma que me parece que fue muy importante, el de que generó el que el gobierno establecía una relación distinta con la ciudadanía. Medianamente estableció lo que ya se venía generando en el mundo, los derechos humanos. Hay una declaratoria con la Revolución Francesa de derechos humanos y se vino trabajando en muchas entidades internacionales estos derechos humanos, y no fue sino hasta el 2011 en que la Constitución modificó una serie de artículos, principalmente el artículo 1 de la Constitución, y determinó que los derechos de trabajo, los derechos laborales, también eran derechos humanos. ¿Quién sabe por qué razón no los consideraban así? Pues si la mayoría de la gente en el mundo, pues somos trabajadores, a veces regulares, irregulares, pero todos somos trabajadores. Bueno, esa reforma fue muy importante. Y luego la otra reforma del 2017, que fue adecuar la Constitución a posibilitar el que se judicializara las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, dejar de pertenecer al Poder Ejecutivo, porque las actuales juntas pertenecen al Comité al Poder Ejecutivo, porque quien maneja la administración pública en el país a nivel federal es el presidente de la República, y él es el que nombra al presidente de la junta, y en los estados pues cada gobernador nombra al presidente de cada junta estatal. Entonces esa dependencia al Poder Ejecutivo no permitía que la cuestión de los juicios tuvieran una intención importante en favor de los trabajadores. Incluso organismos públicos descentralizados, en el caso, por ejemplo, del DIF, aquí en la Ciudad de México, resulta que lo trataban aparte a través de la consigna del jefe de gobierno de la Ciudad de México, y decían, bueno, pero en estos no quiero que saques una resolución en contra del DIF, porque nos afecta. Entonces decían, bueno, pues recibían consignas, aunado con el hecho de que se pervirtió mucho la parte de lo tripartito, ¿no? Porque los representantes finalmente de los trabajadores estaban, manejados porque los que se elegían tripartitamente por parte de los trabajadores eran los de los sindicatos grandes, y estos sindicatos grandes no estaban corporativizados al Estado. Acuérdense cómo nace el PRI, antes PNR, luego o PMR primero y luego PNR, y que tenía tres sectores muy importantes, ¿no? Que era el movimiento obrero a través del Congreso del Trabajo, parte de los campesinos, de la Confederación Nacional Campesina, y de parte de los que eran organizaciones de carácter popular, ¿no? Entonces, así estaban corporatizados y llegaban a las curules de diputaciones y senadurías, pues porque tenían un peso específico en el gobierno, eran parte integrante, pues estaban corporativizados al Estado a través del partido en el poder, que era el PRI. Y esta parte que menciono yo de perversión es porque pues los sindicatos que se supone formaban esta cuestión de lo tripartito de parte de los trabajadores, pues ni siquiera eran representativos de los trabajadores. Muchos no eran su elección no había sido por proceso democrático, de una elección, de una toma de decisiones de los trabajadores. Entonces, pues en ese sentido, pues ya estaban cooptados todas las representaciones de los trabajadores, igual que la patronal, que también tiene sus sindicatos patronales, y ellos nombraban a sus representantes, y ahí era un juego de maniqueo, ¿verdad? Con el representante del gobierno,
que también obedecía a ciertas consignas. Entonces hubo una perversión de esta figura. Licenciado Eduardo, Sí. Eso que estás mencionando sin duda es bien importante y creo yo entender que es lo que da la pauta a la reforma que se hizo en el 2012 y que se sostuvo ahora en el 2019. En el 2019, una de las cuestiones importantes de la reforma es que menciona que en virtud de que hay corrupción, que hay manejos, que no hay una impartición de justicia rápida, se tiene que desaparecer las juntas, el tripartismo, y crear juzgados especiales para atender y resolver los asuntos de los trabajadores. Este es el fondo de la reforma que se hizo, independientemente de otras que se dejaron en el piso y otras más que tienden a atender que el gobierno, desde mi perspectiva, se convierta en el tutor de los sindicatos. Esa es la parte que nos gustaría que tú pudieras ilustrarnos, licenciado. Bueno, la cuestión de garantizar una impartición de justicia, ahora ya de manera judicializada con las reformas de la ley, tampoco garantiza que haya esa cuestión de equidad ni procesal, aunque la Ley Federal del Trabajo tiene un sesgo de contenido social, ¿verdad? No necesariamente lo cumplen ahora los jueces, como no lo cumplieron los representantes de manera tripartita, ¿sí? Porque también en el Poder Judicial pues existe corrupción, o sea, no es garantía. Había que ir a la práctica de cómo se genera, ¿verdad?, en la parte esta de la impartición de justicia a nivel de contenido de los derechos fundamentales individuales y colectivos y a nivel del proceso cómo se lleva a cabo, ¿verdad? Había que practicar, porque ahorita no hay una práctica porque la ley no se ha aplicado porque hay una vacación de la ley, así se denomina, la vacatio legis. Entonces, en este proceso están entrando algunos estados ya con generar la parte esta de los organismos para los jueces de lo laboral, ¿verdad?, no en todos los estados, y en el 2021 va a entrar otros y hasta el 2023 se va a terminar esto. Y aparte de la existencia de un centro de conciliación y otro centro de registro de contratos y de sindicatos y de contratos. Esto está en veremos, ¿no? Todavía lo que se pretendía hacer, o lo que se pretende hacer con esas reformas laborales, es que haya un registro público, como el registro público de la propiedad, que tú te registras y tienes la participación de saber a quién le vas a comprar o quién es el dueño, ¿no? Y en el caso de los sindicatos, muchos trabajadores no sabían quién era el sindicato que estaba ahí, por la extensión y proliferación de contratos de protección patronal, por ejemplo. Entonces, busca esa parte, pero bueno, está todavía sujeta a la práctica que podamos llevar. Pero sí, la garantía de tener un proceso justo depende también de la cuestión de los jueces, a ver cómo en su actuar y en su determinación puedan beneficiar al trabajador o quien tenga la razón. Decimos nosotros siempre en la testimonial, cuando le decimos al testigo, cuando te pregunten, ¿tiene interés en el presente juicio? No. El único interés es que el que tenga la razón, ¿no? el que acredite sus extremos que pretende probar. Entonces decimos nosotros, falta esa práctica, pero tenemos nosotros, digamos, muy en mente esa trayectoria que tuvieron las juntas, el hartazgo de algunos abogados que tenemos, pero también la preocupación es que la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, esa sigue vigente, ¿sí? Y su composición no está judicializada, y quienes menos cumplen con la ley, los mayormente violatorios de las leyes laborales, es el Estado, es el gobierno, son las instituciones. Nosotros lo vemos cotidianamente con eso, ¿sí? Ganamos un juicio y no, pues vas a requerir de pago y te dicen sí, pero nada más que no hay cuestión presupuestaria. Y entonces te tardan 1 año, 2 años, lo que sea, ¿sí? Incluso te vas al amparo y te dicen sí, pero es que nada más están condenados a pagar una multa de $1, antes era $1, ahora son 1,000 pesos.
Dice uno, bueno, entonces tenemos que abundar en el tema de que la justicia sea igual para todos, ¿sí? Seamos de un sector o de otro sector, ¿no? ¿Por qué tratarnos ante la ley como desiguales en cuanto a nuestros derechos? Insisto, licenciado, sí, dígame. Decíamos, antes de pasar a un corte, vamos a ver si estamos entendiendo. Y la reforma, la última reforma laboral, busca superar un sistema en el cual se daban muchos vicios en aspectos de justicia laboral. Sin embargo, por lo que entiendo, lo que dice la ley ahora tampoco es garantía. Y el otro aspecto que mencionó usted es el de la democracia sindical, el de la participación de los trabajadores. Antes de irnos a un corte, en un minuto, si nos pudiera dar las diferencias o qué ganamos, qué ganan los trabajadores con que ahora vaya a haber, cuando los echen a andar, juzgados laborales en lugar de las juntas de conciliación. Explico. La parte de la reforma está en dos grandes temas. En la parte, digamos, de sustantiva, de una reforma que revisa una serie de prácticas, que no atacó el problema del outsourcing, ya es otra historia. Pero en la parte colectiva, creo que hubo reformas que precisamente pretenden atender a la parte de generar una participación más directa de los trabajadores, porque a través de cualquier elección que hagan los sindicatos, incluso desde su registro, tienen que hacerlo a través de un voto secreto, el sufragio universal, que siempre pugnamos nosotros, que no se lleva a cabo en muchos sindicatos, ¿verdad? Y no está llevándose a cabo, incluso la reforma del 2012 de 2017 para adecuar los estatutos a la nueva artículo 123, muchos no lo han hecho, ¿sí? Entonces se van a enfrentar en que si no les cancelan el registro sindical, tampoco van a poder llevar a cabo la renovación de sus directivas sindicales, ¿sí? Igual los contratos colectivos, que hay un procedimiento medio idealizado de que tiene que legitimarse ese contrato, pero hay una página, una plataforma que uno ingresa y no todos los sindicatos tienen los medios, ¿no? Entonces, está en veremos esta cuestión y está ese sesgo que decimos siempre, lo hemos pregonado, el sesgo social que tiene la ley del trabajo. Incluso hay gente que dice es la ley obrera. Pues no, porque implica a todos los trabajadores. Ese sesgo que tiene, ¿cómo va a darle cumplimiento para que se equilibre esa desigualdad económica y social que tenemos trabajadores y patrones? ¿Cómo se equilibra a través de una resolución de un juez? Eso está por verse. Ahora sí nos vamos a un corte y regresamos en unos momentos. Hola, soy Carlos Franco Rivera, coordinador general del Frente Amplio de Izquierda en Coyoacán, y los invito a ver Cananea TV porque la lucha sigue. Tenemos una serie de modificaciones legales pues, escuchadas y sobre todo como las han difundido, pues suenan bastante positivas. Pero tenemos una realidad que acaso sea un poco diferente, que va desde los aspectos de construcción, de organización, de capacitación y los plazos. Se establecieron ya los plazos para las instancias como el Centro Federal de Conciliación y Registro, y el caso es que no está. Claro, se atravesó la pandemia, pero pues habría que probar primero, llevar a la práctica esta reforma para ver si realmente funciona como dijeron, que es para hacer más ágil la justicia laboral, que ya vimos que no necesariamente con lo que está, con la reforma se va a lograr, y también la democracia sindical, que no es nada más el que los sindicatos tengan acceso a las plataformas, sino es que los trabajadores estén organizados.
pero también ya se mencionaban algunos aspectos que no se han tocado. Está en efecto el outsourcing, que recientemente se dijo que va a haber una iniciativa para regularlo. Habría que ver si es regular o erradicar lo que se requiere, pero bueno, esa es una discusión. Y el otro aspecto, hay algo muy interesante que mencionó el licenciado Díaz, que las principales violaciones se dan con los trabajadores al servicio del Estado. Y una de las propuestas que habían hecho algunas organizaciones de trabajadores, como la Unión Nacional de Trabajadores, es la desaparición del apartado B. No se tocó, ahí está. Y yo diría incluso, pues no es nada más eso, sino que hay otros regímenes laborales que están en quién sabe qué condición. Están, por ejemplo, los trabajadores de los municipios, los trabajadores de los estados, etcétera. Y licenciado Díaz, ¿qué es entonces lo que procede? ¿Qué es lo que falta? ¿Y qué pueden hacer los trabajadores para empujar en tal o cual sentido? Bueno, decimos, esta reforma a la ley tiene algunas virtudes. Tratemos de apropiarnos del sentido de que ahora pueden tomarnos en cuenta, que ahora sí debían tomarnos en cuenta. Pero la democracia sindical, por supuesto que no pasa por los tribunales o no necesariamente pasa por los tribunales, ¿sí? Porque hay muchas demandas en donde discutimos la elección fraudulenta de tal o cual dirigente y tardan muchos años y ya cuando terminó su periodo social, pues ya hasta se ríe de nosotros, ¿no? O sea, decimos no, decimos son facilitadores, pero también tiene que haber una cuestión de que la gente no nada más vaya y vote. El votar no significa que uno ejercita la democracia. Vamos, el votar es un acto esporádico, es un acto sí importante, pero no determina el funcionamiento de un sindicato en donde todas sus partes que lo componen, tanto los trabajadores como los dirigentes, tengan una capacitación o tengan un referente de profesionalización de su actividad. Normalmente no nos ocupamos de eso. Los mismos trabajadores pensamos que damos por obvio que ya el que llega de secretario general a un sindicato, pues ya adquiere todas las características de un líder innato y que tiene ya hasta guapo es, si es mujer es la más guapa, ¿no? Por ejemplo, pensamos que es así, como por arte de magia. Y no vemos, y no estamos descubriendo que la parte esta de preparación, de profesionalización de mi carrera, es una carrera de dirigente sindical, tiene que pasar por mi participación en principio honesta, desinteresada, de apoyo, de solidaridad, muchos factores que tendrían que uno revisar en mi actuar como dirigente sindical. En principio muchos no quieren perder el poder que tienen en su sindicato y no quieren crecer si no rebasan el muro de sus propios límites, de tener que ir con otros sindicatos y apoyarlos. Bueno, Carlos tiene muchos años en esta parte y en su tiempo propició una serie de reuniones que dio lugar al pacto, el Pacto de Unidad y Solidaridad Sindical, que entraron varios sindicatos, no importó sus siglas, no importó su tendencia, no importó, simplemente era un compromiso que había que hacer y mucha gente no le entra porque pierde, dicen, porque pierde identidad, porque pierde poder, y el poder no radica solamente en el demandar, ¿no? El poder radica en el convencer a la gente, en que su participación es muy importante, porque los sindicatos, como un ente de poder, tienen que también practicar, además de la cogestión, que es decir, cómo me muevo yo de manera autónoma, independiente, ¿verdad? Cómo puedo incidir yo también en políticas económicas, en políticas públicas, en una cuestión de traducir que el rezago económico que tenemos pueda tener una cuestión en mi participación como sindicato, cambie esa situación. Entonces, si no lo planteamos así,
es muy difícil, ¿no? O sea, a la gente no la podemos obligar a que sea democrático. La naturaleza humana, ¿verdad?, es tan disímbola que uno puede pensar que la gente porque es buena gente, porque va a misa, o porque tuvo un detalle, o porque habla bien, ya se traduce en un liderazgo innato. Decimos, no es solamente eso, son varios factores que uno tiene que revisar en la gente que voy a elegir como dirigente, porque es un compromiso que tenemos, casi es un apostolado, aunque suene como dramático, ¿no? Ya una ocasión alguien me acusó de que yo era un misionero porque yo estaba dedicado a la defensa de los trabajadores. Le digo, pues sí, más vale ser misionero que ser, como le llaman a los que se venden por lana, como mercenario, ¿no? Los mercenarios son así, ¿no? Entonces dice uno, bueno, esa cuestión de tomarlo en cuenta es también profesionalizarse en mi ambiente que me voy a desempeñar como dirigente, ver la cuestión de las nuevas técnicas, las nuevas formas de revisar un contrato, de negociarlo, de ejercer la participación, de crear la situación de consejos, como en algunos en los gobiernos, en algunos países, los consejos de delegados, tomar la estructura que está organizada la empresa, en el caso de empresa, en el caso de instituciones, cómo está repartida la división del trabajo y crear en cada departamento, taller, área, crear un delegado que represente y que discuta los temas importantes y que afectan a los trabajadores. Igual que también la parte económica de la empresa, si efectivamente está bien, está mal, si vende al extranjero o nada más a nivel nacional. Hay tantas cosas que tendría uno que profesionalizar y esa parte no se agota con una reforma en la ley. Eso se tiene que hacer a través de una serie de activistas que tendríamos que establecer como una prioridad de los sindicatos y quitar a un lado la parte de ser o sentirse que somos la punta de lanza del movimiento obrero, y por eso hay varias expresiones. Está la UNT, está la Nueva Central, luego está lo que está haciendo de Sindicato Nacional el minero, ¿verdad?, y otras expresiones. Entonces decimos, si apartáramos un poco nuestra idea de que somos la punta de lanza del movimiento obrero y compartimos victorias y vicisitudes, podemos alcanzar una unidad de los trabajadores en donde el motivo es hacer crecer un movimiento obrero nacional en el país. Sin duda, los comentarios que ha hecho el licenciado Eduardo son bastante interesantes, pero el tiempo, como en todos lados y más en Cananea TV, pues nos dice que tenemos tiempos para todo. A manera de conclusión podemos decir, según lo que explicó el licenciado Eduardo, es que la reforma o la ley que actualmente existe tiene sus partes bondadosas y sus partes no bondadosas, o sus partes buenas o no buenas, pero que finalmente es en el movimiento de los trabajadores son los que tienen que gestionar y gestar, pues que se realicen cambios que realmente tiendan a beneficiar, que tiendan a hacer efectivo el respeto a la democracia de los sindicatos, porque muchas veces no basta que esté en la ley, porque no es solamente que el sindicato no sea democrático, sino los que son, a veces son golpeados, y son golpeados por las instituciones, son golpeados por los patrones. Es en las instituciones donde se imparte la justicia, donde a los sindicatos propiamente deciden quién existe y quién no existe. Y esa es la parte que el movimiento de los trabajadores tenemos que revisar. El compañero Guillén hacía énfasis en una situación que es una invitación y seguramente va a ser uno de los temas que próximamente podremos tratar. ¿Qué pasa con los trabajadores que están en el llamado apartado B? Es un segmento de trabajadores, estamos hablando más de 1 millón de trabajadores que están en ese segmento y que están alejados de cualquier posibilidad de tener los beneficios o las posibilidades que tienen los sindicatos que están en el apartado A de poder ejercer su democracia, de poder convenir sus contratos colectivos, de poder convenir sus condiciones generales de trabajo. Pero sin duda es un tema, como decíamos, que el compañero Guillén seguramente se va a encargar de buscarnos a un personaje que nos venga a ilustrar sobre este tema. Por el momento me parece
pues que nos tenemos que ir a un corte, porque si no, Cananea TV nos llama la atención y los invitamos a que sigan sintonizados con nosotros, porque en Cananea TV la lucha sigue. Soy Aleida Hernández Cervantes, investigadora de la UNAM, y les invito a ver Cananea TV, porque la lucha sigue. Y en esta ocasión, pues tenemos otra invitada. Y precisamente, bueno, ya el licenciado Díaz Reguera nos habló de la reforma, de las implicaciones, de algunas necesidades que tenemos. Pues qué interesante que ahora veamos en concreto con una organización que está trabajando precisamente por el beneficio de sus afiliados. Y tenemos ahora como invitada a la compañera Doraluz Altamirano Nandayapa, secretaria general de un sindicato que tal vez no les diga mucho a nuestro auditorio, el SUTECOSUR. Es un sindicato de un centro de investigación, Colegio de la Frontera Sur, si mal no recuerdo, que es parte de un sistema de centros de investigación, el ECOSUR, que dependen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, esto es, trabajadores del conocimiento, que en los últimos meses tanto se ha mencionado los temas de ciencia y tecnología. Y el sindicato, pues es parte, hasta donde tengo entendido también, de un proyecto de organizaciones sindicales de trabajadores del conocimiento que se han venido agrupando para defender sus derechos. Y seguramente no será lo mismo un sindicato de trabajadores de la construcción o de trabajadores de las manufacturas eléctricas que un sindicato de un centro de investigación. Pues la compañera Doraluz seguramente nos dirá. Compañera, ¿y qué nos podría comentar acerca del sindicato? ¿Trabajan para el Colegio de la Frontera Sur? ¿Cuántos afiliados son? ¿Cuáles son sus principales problemas? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy con el licenciado Eduardo Díaz, que pues es nuestro abogado realmente en el sindicato y pues que nos ha apoyado mucho por toda la trayectoria que él tiene de muchos sindicatos que él representa, ¿no? En el Colegio de la Frontera Sur, pues nosotros somos trabajadores del apartado B. En ese sentido, pues estamos a la expectativa de lo que la Secretaría de Hacienda nos pueda autorizar o no. Entonces, estamos haciendo ahorita la conversión del sindicato al apartado A, de tal manera que nosotros podamos tener un contrato colectivo de trabajo y podamos exigir muchos derechos que realmente nos han dado, pero que Hacienda no nos reconoce. Por otro lado, pues de alguna manera al tener un sindicato en el apartado A podemos incluir a investigadores, que actualmente solo somos personal administrativo, y pues sí, como usted dice, el tema de que seamos de ciencia y tecnología, el centro es precisamente un centro de investigaciones del CONACYT, y pues ellos son la cabeza del sector y nos manejamos de esa manera. Por eso muchos sindicatos se han pasado al apartado A y pues la experiencia de ellos es muy, muy diferente a la nuestra. Y ese es el tema de que hoy estemos por acá. Yo vengo de Chiapas, es el Colegio de la Frontera Sur, tiene 5 unidades, represento a las 5 unidades en Ecosur, solo somos personal administrativo, pero ahora que nos pasemos a la vamos a ser investigadores y técnicos, y de esa manera ese es el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias. Pues decíamos, no es algo muy común. Normalmente cuando la gente escucha hablar de sindicatos se imagina otro tipo de organizaciones. Y los problemas que enfrenta un sindicato de un centro de investigación, pues por un lado, ya nos dice la compañera, por lo pronto agrupan al personal administrativo. Y el hecho de que tengan en las perspectivas
el agrupar a los investigadores me parece que va a cambiar mucho la situación, porque precisamente tendrían en sus filas al personal fundamental de la institución. Ahora, por otro lado, el hecho de ser parte del apartado B. Bueno, en el apartado B, como todos sabemos, aunque parece que nuestros legisladores no se han enterado de ello, pues los derechos de los trabajadores están limitados. Pueden estallar huelga solo en caso, ya me corregirán los licenciados, de que sean violadas reiteradamente las condiciones de trabajo. Primero tienen que notificar, primero tiene que determinarse si es correcta o no la huelga, etcétera, pues. Pero también seguramente pues un sindicato aislado no puede hacer gran cosa, no puede hacer solo. Entonces tienen planes o están ya trabajando o ya tienen avanzado algún proyecto de integrarse con otras organizaciones, de no solo buscar la solidaridad, sino además de ver todos los aspectos legales que sobre todo que siempre hay que ver, de darle una mayor dimensión a su lucha con el apoyo de otros trabajadores. En algunos sectores hemos visto cómo modificar la política científica del gobierno, pues no es nada más que lo pidamos y ya. Se necesita que toda la sociedad se sume a una medida de este tipo. Entonces, supongo que ya están trabajando en ese sentido de fortalecerse como sindicato, crecer con los investigadores, pero además llegar a otros sectores de la sociedad con sus planteamientos, explicando qué beneficios tiene la población que haya centros de investigación como este. ¿Qué nos dice la compañera? Sí, efectivamente, fíjese que a nivel nacional somos 27 centros derivados del CONACYT en todo el país. Entonces, de estos 27 centros se ha creado la federación, es FENACYT actualmente, apenas tiene 2 meses de haberse constituido legalmente y pues estamos trabajando en eso, en todos los temas de ciencia y tecnología. Los sindicatos están participando de tal manera que al igual que defendemos los derechos laborales, también podamos participar en la cuestión de ciencia y tecnología de nuestro país. En ese sentido estamos trabajando precisamente, pues no es mi caso, pero en el caso de otros secretarios generales son investigadores, o sea, ellos tienen toda la capacidad y pues su propio personal, pues también, los integrantes del sindicato. Entonces, con base a ello, la gente tiene la preparación para poder hacer sugerencias y demás en la ley de ciencia y tecnología y demás, pues lineamientos que tenemos en CONACYT. Decíamos que me parece muy importante el que haya un sindicato de trabajadores administrativos en un centro de investigación como este, y que sobre todo desde este momento, desde su surgimiento, desde su trabajo cotidiano, busque la integración con otras organizaciones. Y esto que plantea la compañera de luchar por los derechos de los trabajadores, pero también por incidir en la política científica, me parece que es algo fundamental. Y brevemente, la experiencia, yo soy parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y digamos que la característica principal del SUTIN es que agrupa a trabajadores desde los compañeros administrativos, técnicos, manuales, hasta los compañeros investigadores. Y esto es lo que le ha dado fuerza al sindicato, el trabajar conjuntamente. Y una cosa que me parece fundamental, que creo que está perfectamente en la idea de los compañeros del Surteco Sur, sí se trata de defender los intereses inmediatos de los trabajadores, de lograr un contrato colectivo, de lograr la estabilidad en el empleo, de que las prestaciones, de que sus ingresos no dependan únicamente de la voluntad de tal o cual funcionario, pero también de hacer fuerte a la institución, de que la institución, como todas las instituciones de investigación del país, sean fuertes. Sobre todo vemos la situación del momento, el cómo la ciencia y la tecnología deberían estar sacando adelante al país. Y si no lo están haciendo, no es por falta de interés, de derechos, de ganas de los trabajadores, tanto administrativos como investigadores,
sino seguramente porque no ha habido las condiciones más adecuadas, como sindicatos, el SUTECOSUR, los compañeros de la FENACIT, las demás organizaciones me parece que pueden trabajar por ello. Y si además pues cuentan con la asesoría de alguien tan experimentado como el licenciado Díaz Reguera, pues esperemos que salgan adelante con bastante éxito. Licenciado Luna. Pues a mí me parece que por el tema que estamos tratando, pues que quedan muchos pendientes, y desde la perspectiva que planteaba el licenciado Eduardo, con él hemos tenido algunas pláticas agradables, en el sentido de que desde que se empezó a hacer la reforma yo le manifestaba que tenía mis dudas, y las sigo teniendo. Y las sigo teniendo porque, independientemente de que ya es una ley que está vigente, porque no es reforma, es una ley que está vigente, pues se siguen manifestando actitudes y acciones de los representantes, de los impartidores de justicia, que uno diría, bueno, esto fue uno de los temas que motivaron a que se reformara la ley. Y estamos hablando de algo de sexenios pasados, pero que en este sexenio, desde mi perspectiva, se siguen reproduciendo muchas situaciones de falta de equidad, de falta de atención, de falta de legitimidad, de falta de impartición de justicia verdaderamente. Los sindicatos siguen padeciendo el hecho de que se habla de democracia, pero al momento que se quiere aplicar no se hace, y tenemos grandes sindicatos, que mencionaré solamente algunos, como es el de petroleros, en el que se fue el que era su secretario general, lo sustituye el que era el secretario de finanzas, pero pues pareciera que no sucedió nada y todo sigue igual. Parece un gatopardismo el que se practica, no el que se dice. Y esto nos lleva, o nos debe llevar a pensar que en este país las transformaciones reales que se tengan que dar en este tema de impartición de justicia, si no es con la participación de los trabajadores, pero no una participación nada más de salir a la calle, sino una participación de tener conocimiento qué queremos y cómo lo tendremos que hacer. Me parece que estamos aún lejos de pensar en una idea los trabajadores, de tener verdaderamente posibilidades de que se haga justicia a la gente que trabaja en este país. Gracias, licenciado. Pues creo que estamos mencionando dos temas que van muy paralelos. Por un lado, la Ley Federal de Trabajo ya contiene aspectos positivos, pero de aquí a que sean realidad, falta. Y hablábamos con la compañera Dora Luz de Ciencia y Tecnología. Bueno, es cierto, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación, desde 2003, 2004 fueron modificados para que el 1% del Producto Interno Bruto se destine a aspectos de educación, y en particular de ciencia y tecnología. Ya está en la ley, se aprobó ampliamente por las dos cámaras, sin embargo, en la realidad no sucede. Esto es, tanto en los aspectos de política laboral como en los aspectos de política científica, se requiere de la acción de la sociedad. Yo diría de la acción en primer lugar de los trabajadores, pero de la acción de toda la sociedad. Si no, pues puede haber reformas laborales, reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, tantas como se pueda, y no va a pasar nada. Creo que precisamente, pues una de las cosas que hemos aprendido con los años es que no podemos esperar que todo venga de arriba. Tenemos que actuar los trabajadores, tiene que actuar la sociedad. Pues ya como el tiempo nos ganó, le pedimos al licenciado Díaz que en 30 segundos nos dé sus conclusiones. Bueno, en 30 segundos voy a dar una explicación sucinta de que yo en mi ponencia que presenté se llama Mitos y Realidades de la Reforma Laboral. Y bueno, empiezo señalando que los mitos no son referidos a un cuentito para niños, no. Los mitos son, digamos, una construcción lógica y razonada que explica con símbolos una realidad o una situación que sucede, ¿no? Y la realidad
es no solamente lo material, sino porque los pensamientos y las ideas también son reales. Entonces, hay una situación, por eso lo enuncié en la propuesta como mitos y realidades de la reforma laboral. Entonces, no la dejemos en un mito, hagamos una realidad, pero había que construir muchos más consensos con todos los trabajadores y convoquémoslo a que hagan ese esfuerzo, nada egoísta, muy inclusivo, muy incluyente, muy solidario, ¿verdad? Gracias, licenciado Díaz Reguera, muchas gracias a la compañera Dora Luz y por supuesto al licenciado Jesús Luna, y agradecemos a nuestro equipo técnico, a Tania, a Rosario, y pues nos vemos en la próxima sesión de Reloj Checador, donde continuaremos analizando temas de interés de la sociedad y temas desde la perspectiva de los trabajadores. Licenciado Luna. Hasta pronto. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.